Y yo me paro, voy, me acuesto, no era hora de dormir. Y recuerdo que yo nada más hice poner mi cabeza en mi almohada. Inmediatamente pude ver mi cuerpo en la cama y yo me veía como arriba de mi cuerpo. Y no voy a negarle, fue una experiencia extraña. En mi vida había pasado algo así, pero pude salir, estaba oscuro cuando el Señor me permitió salir de mi cuerpo, o Él me sacó, no sé cómo, no sé. Y cuando fui al lugar, lo que estaba atacando a mi hija en sus sueños era una bruja. Hola amigos de Ami Yandy, ¿qué tal? Bienvenidos a un testimonio impactante más, un testimonio que traerá respuesta a sus vidas. Y les recordamos que tenemos más testimonios que van a edificar tu vida aquí en la descripción. Y bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un testimonio que seguramente va a impactar tu corazón, porque tenemos un Dios que hace maravillas, señales y prodigios. Y hoy nos visita desde República Dominicana la pastora Catherine Liselot. Pastora, Amén. bendiciones, pastora. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu testimonio. Y bueno, pastora, a ver, cuéntanos las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Amén, amén. Es un placer, pastor. De verdad estoy muy feliz y me siento afortunada, ¿verdad? Y honrada de estar en el programa de ustedes después que ya le comentaba que quedé encantada con todo su contenido y llegar, ¿verdad? A esta plataforma con el testimonio mío, algo vivido y realmente mi testimonio no sé, fue algo como fugaz, porque todo empezó yo cuando tenía 23 años, 23, 24 años, que fue donde fue algo crucial. Cuando nosotros somos marcados, en nosotros siembran una semilla de la palabra y somos tierra fértil, el enemigo lo conoce porque el diablo sabe dónde está lo fértil, sabe dónde está lo bueno con abono. Y recuerdo que una persona oró y me dijo que yo iba a llegar a ser una sierva de Dios, pero que yo tenía o iba a pasar un proceso porque Satanás estaba detrás de mi vida. Recuerdo que yo tenía 15 años cuando esa palabra fue depositada sobre mi vida. Gloria a Dios. Pasó el tiempo, era una niña, realmente estábamos pasando muchas situaciones con mi madre, que estuvo enferma, pasó un proceso, me tocó crecer muy joven, me tocó madurar siendo muy jovencita, o sea, la vida de mi madre en desorden en aquel tiempo, desahuciada, yo con 12, 13, 14 años, un hermano que apenas podía valerse por él solo, que estábamos solos, mi padre vivía fuera del país, un desastre total, hasta que llegó el momento de mi mamá entonces también a irse a vivir con mi papá y por aquí nos quedamos mi hermano y yo aquí en República Dominicana. A veces suele ser típico que los padres se van por una vida mejor, pero los míos no estaban allá por una vida mejor, sino por el propósito que había del ministerio que tenemos nosotros ahora, que abrimos en República Dominicana, pero nuestro principal está en Puerto Rico. Amén. Eh, cuando recuerdo una vez que una sierva de Dios se me acerca y me dice que ella tenía un mensaje para mí. Esa muchacha es amiga de alguien que fue mi mejor amiga en el colegio. Crecimos y nos quedamos como con la amistad y esa chica no tenía mucho, ella es evangelista, no tenía mucho, como mucha cercanía conmigo porque no éramos amigas, sino su hermana y yo. Y ella le daba mucho pesar porque la palabra que el Señor le había mandado era para mí. Ella decía que cómo se quedaba con esa palabra y cómo me la daba, ¿verdad? Si no somos amigas, no nos conocemos. Recuerdo un día, porque a veces cuando nosotros somos hijos de pastores, somos muy confiados. Entendemos que estamos guardados aunque nos portemos mal.
Entonces, ella se acerca a mí y yo muy, ¿cómo podría decirle la palabra? Algo así como hasta con cinismo, le digo, sí, dígame lo que Dios me mandó a decir, muy rebelde, ¿verdad? Porque todavía no estaba en los caminos del Señor a pesar de que tenía conocimiento. Ella me decía que el Señor quería salvarme, pero que sobre mí iba a venir un castigo si yo no hacía caso, porque estaba siendo muy rebelde y la rebeldía me estaba llevando a la perdición total, no solamente de mi alma, sino de mi cuerpo. En ese tiempo yo estaba pasando por una rebeldía muy grande, me volví alcohólica, eh, qué sé yo, tomaba muchas pastillas, pastillas para el dolor, cosas así como que hacía cócteles y llegué a sentir en un momento que estaba entrando en una adicción inconsciente de alcoholismo. Cuando yo me río en la cara de esa sierva, que de verdad todavía no me canso de pedirle perdón a Dios por eso, pero cuando somos ignorantes, ¿verdad? En cierto modo, hacemos algunas cosas que ofendemos a Dios y así también ofendemos a siervos de Cristo. Y llamo a mi madre muy muerta de risa y le digo, mira, que aquí vino una sierva a decirme que supuestamente Dios me iba a matar porque yo, dentro de mi pensamiento, eso fue lo que yo entendí. Eso fue lo que yo deduje de lo que ella me dijo. Ah, que Dios me va a matar. Y mi madre, que de hecho es mi pastora, me dijo, no, pero no, explícate bien porque Dios no habla de esa manera. Claro, ella iba a entenderlo así porque yo le di mi versión. Yo no le dije a ella en realidad lo que fue el Señor me mandó a decir con esa sierva de Dios, sino que yo le dije lo que yo entendí en mi ignorancia. Y estábamos orando y puedo decirle, el Señor me dio 3 meses y en menos de 3 meses yo caí en cama, literal, cama de un hospital donde no tenía nadie, todo el que me rodeaba, que yo creía que eran mis amigos, qué sé yo, vecinos, cercanos, yo no vi a nadie. Yo no vi a nadie y tal cual como esa sierva de Dios fue y me dio ese mensaje, así mismo empecé a verlo todo. Empecé a estar sola, muy enferma, todo empezó con dejar de comer, yo dejé de comer por un tiempo, me mudé de donde estaba, al parecer para mi perdición me fui a un lugar peor, donde allí tomaba, no comía, ingería pastillas y encima de eso no me alimentaba de la forma correcta. Tomaba mucho café, entonces también el café con pastillas. Era algo terrible. Mi vida yo tenía una vida muy desordenada y realmente sé que eso no era lo que el Señor quería para mí. Pero cuando hay propósito de Dios en la vida de las personas, yo he comprendido que como el propósito somos nosotros, el propósito en nosotros no muere. Por eso siempre a los hijos, nosotros los hijos de Dios, siempre tenemos muchas cosas, muchas cargas, nos hemos caído mucho, hemos tropezado y al final no morimos. Siempre estamos aquí parados para poderle decir a otros lo que el Señor hizo y lo que el Señor puede hacer. Entonces, wow, pasó el tiempo, me diagnostican un, una hepatitis química. Ya en ese tiempo mis riñones no estaban funcionando, mi hígado tampoco funcionaba, ya el hígado mío estaba tan grande que yo tenía el vientre que parecía como de 8 meses de embarazo. Mi hígado obstruyó el vaso, ya el vaso que es lo que licúa la sangre para ayudar al hígado no estaba funcionando. Me hicieron muchas transfusiones de sangre, como 6, y toda esa sangre la botaba vía vaginal. Mi cuerpo no quería nada, 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 estaba negado, hasta que llegué a tener una hemoglobina en 4 y mi hematocrito en 3. Yo estaba prácticamente muerta, no se podía hacer nada por mí. Yo aún así en mi lecho de muerte seguía renuente. Yo, gracias al Señor, en mi familia, una de mis tías, la más vieja en el evangelio,
estuvo peleando mucho con el ángel de la muerte, y yo puedo decir que tuve una experiencia porque yo podía escuchar cosas que yo decía que sabía que no eran normales, porque en un hospital tú no vas a oír unos tambores, ¿verdad? En un hospital no se va a oír gente cantando cosas raras o haciendo un culto a cosas extrañas. Y yo sí oía que mi tía peleaba en la madrugada y le decía al ángel de la muerte que él no me iba a llevar, porque eso era lo que él quería. Al parecer, no sé si de parte de mi papá algo hicieron y decía que yo era de él y que él me iba a llevar, literal. Fue algo muy fuerte y recuerdo, sí recuerdo cuando la doctora me dijo, mira, tú sabes que estás pasando por un proceso, tu proceso no te va a dejar levantarte de la cama. Ya yo te voy a mandar para la casa porque no puedo darme el lujo de que te mueras aquí, porque entonces tengo que hacer un papeleo que no me conviene. Le explico el por qué. La doctora que me tenía en esa sala de ahí del hospital es como prima lejana de mis tías. Ella es médico en una área y ella me tenía en otra para poderme tener en un lugar cómodo. Entonces ella alegaba que si ella dejaba que yo me muriera o que pasara algo conmigo, ella iba a tener que llenar unos papeles, iba a tener que dar, no, iba a tener que dar la explicación de por qué ella me tenía en el lugar. Entonces ahí ella tuvo que llevarme, me llevaron aquí a mi casa. Recuerdo que la tía mía llevaba mucha gente cristianas. Entonces, cuando había un siervo orando por mí, el Señor le mostró como que me habían dado a tomar algo que estaba en mi estómago, que era lo que en parte me tenía como me tenía, muy enferma. Yo no puedo decir que conscientemente me tomé algo, porque yo sabía lo que, por ejemplo, yo sé que me hablaba de algo como de brujería o hechicería o lo que sea, porque sí, en mi familia había una rama de eso, pero ya yo sabía lo que era eso, porque ya habíamos venido con un testimonio muy fuerte con mi mamá, de donde mi mamá salió de ahí. Entonces, si yo sé lo que es eso, si yo sé cómo la daño a ella, yo no me iba a poner nunca a inventar de que en mi propia concupiscencia hacerlo. No, no, no. Pero parece que alguien, pues, como uno dice, no se sabe si para hacer daño o para otra cosa, a conveniencia de esa persona, perdón, me dio a tomar algo en un café y no me había dado cuenta, pues el Señor se lo había revelado a ese siervo. Y me decía que hasta que eso no saliera de mi estómago, mi cuerpo no iba a empezar a sanar. Eh, Pasado el tiempo, el Señor tuvo misericordia y me levantó. Me levantó. La gente que me había visto anteriormente, porque yo me puse muy delgada, o sea, yo estaba, como decimos aquí, más para allá que para acá. Eh, Se quedó sorprendida. Todo el mundo empezó y se dio cuenta que lo que me había pasado había sido un milagro de Dios, porque luego de estar desahuciada, luego de que me mandaran a mi casa a morir, luego de que los médicos le dijeran a mi madre que si me quería ver viva tenía que venir porque no me daban más de una semana de vida, de repente ya tenía 3 meses viva y fui más desobediente realmente. Luego de que Dios hiciera ese milagro conmigo de devolverme la vida, yo me puse más rebelde, porque siempre Satanás busca la forma como de que, ok, Dios te libró de esa, pero ¿y de la otra? ¿Quién te va a librar? Porque eso es lo que él busca siempre. Pasado el tiempo, recuerdo que para ese tiempo conocí a mi esposo. Mi esposo también era una persona que en su corazón tenía mucha rebeldía y mucha raíz de amargura. Yo le permití a ese espíritu que me hiciera daño. No voy a decir a él porque yo sé que él no quería hacerme daño, pero lo que tenemos nosotros estando en el mundo es lo que nos daña realmente como ser humanos. Y eso me hizo caer en una depresión, volví a las pastillas. Cuando mi madre, que nunca ha dejado de orar por mí, la gloria es de Dios,
siempre ha estado ahí como pendiente, como que vamos a orar por mi hija porque el diablo quiere una cosa, pero yo no lo creo porque yo declaré una palabra sobre ella y hemos declarado y yo sé que el Señor me dio la promesa y como Dios promete, Dios cumple. Pasado el tiempo, nosotros, gracias a Dios, mi esposo no podía tener hijos y el Señor nos bendijo con una bebé, pero ya el Señor me lo había dicho. Recuerdo que estaba muy triste y una amiga que ahora mismo ya no está conmigo, ya no somos tan amigas, me dice, mira, vamos a la iglesia. Y yo le dije, pero ¿a qué vamos a la iglesia? Y me dice, ven, camina, vamos para la iglesia. Le estoy hablando entre 2015, por ahí, 2015, 2016. Cuando yo llego al lugar, recuerdo que mi oración siempre era que yo quería que mi esposo, en ese tiempo mi novio, me amara y que él sintiera lo mismo que yo. Y, y recuerdo que le oraba al Señor que de la única forma que yo entendía que él podía amarme era si él conocía a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, el amor que Dios nos da a nosotros nos hace amar a otros y amarlo de verdad. El poco conocimiento que yo tenía me hacía orar por él de esa manera. Era como una oración de amor. Y yo le decía también que de la única forma que él iba a poder saber lo que era amar a alguien era si tenía un bebé. Y yo le decía al Señor que me bendijera, que bendijera mi vientre para que yo fuera de bendición para él. Recuerdo que ese señor era panameño, un predicador que trajeron a la iglesia y él en el momento fue como que todo dio ahí justamente. Él dice que va a orar por la infertilidad. Ya yo tenía un hijo, que es mi hijo mayor. No vive con nosotros ahora porque está con su abuela, pero mi esposo, yo estoy con mi esposo desde que mi hijo tenía 5 años. Ya es prácticamente su papá. Y recuerdo que mi amiga me dice, pasa, no te quedes sentada. Y yo le dije, pues ya yo tengo un hijo, o sea, yo no necesito que oren por mí por fertilidad, pero yo no me estaba dando cuenta que ella me estaba empujando a pedir por él, no por mí. Y cuando recuerdo que me paro, pasamos 7 mujeres y de las 7 mujeres, el Señor le habla a una de ellas, que esa soy yo. No me había dado cuenta hasta que el predicador va y se me acerca y en el oído me dice, ¿escuchaste lo que Dios te dijo? Él decía, muchas veces me has pedido una bendición, pero yo te voy a bendecir, pero doble. No te voy a dar una sola, te voy a dar 2 bendiciones. Y él fue y se me acercó y literal me dijo en mi oído, ¿escuchaste lo que el Señor te dijo? Y yo me quedé a mí de todo, porque la única que conocía esa oración era yo y yo sé y he crecido con que yo sé que el Señor habla, yo sé que el Señor responde. O sea, lo que uno ora en silencio, como digo yo, en lo íntimo, Dios siempre al final lo revela, ¿verdad? En público. Yo le di gracias al Señor por eso, porque realmente era una oración contestada, no del todo, pero sí me había dado la confirmación. Pasó el tiempo, recuerdo que ya llegó el momento de yo estar embarazada, pero yo no lo sabía. Me separo de mi esposo hoy en día, y me voy otra vez donde mi amiga. Recuerdo que ella me dice ese día, yo estaba trabajando, ¿qué tú vas a hacer? No, luego de salir del trabajo, bueno, me voy a la casa. Dice, ella me decía, no, pues entonces yo quiero que me acompañes. Era un día de las madres. Para ese año era día de madres, 30 de mayo. Y recuerdo que salí del trabajo y fui primero donde mi pareja, donde el que hoy mi esposo. Y cuando vuelvo, pues tuvimos un accidente. En ese accidente, pues aquí me quedó aquí hundido el cráneo. Eh, yo sabía que Satanás andaba buscándome para matarme, pero no sabía qué tan cierto era o qué tanto, o sea, que como puede decir uno, pero qué fue lo que yo le hice para que me esté buscando para matarme, ¿verdad? Recuerdo que antes de que me pasara el accidente, una bruja, porque ella era bruja, ella me lo dijo.
me dijo, ¿tú fumas? Yo fumaba. Sí. Mira, tú estás embarazada, ¿tú sabías? Digo yo, no, yo no puedo estar embarazada, le digo, porque yo recién vi en mi periodo, pues me dice que sí, pero que yo iba a pasar mucho trabajo con ese embarazo, que me cuidara, que si yo iba a fumar no fumara tanto, y yo me quedo mirando a la amiga mía y le digo, ¿y de qué me está hablando a mí esta mujer? Dice ella, no, yo no sé, digo, no, pues mínimo loca está. Esa fue la conversación que tuve con mi amiga. Pasado ese tiempo, yo tuve ese accidente saliendo de ese lugar. Ya Satanás me había dicho que me estaba acechando, lo único que yo no le presté tanta atención. La tomé como que estaba loca, porque sin conocerme me estaba diciendo esas cosas. Justo empecé a sangrar, un sangrado vaginal muy fuerte, no paraba. También empecé a sangrar de mi cabeza, el golpe llegó hasta aquí, hasta la mitad del cráneo. Y cuando vamos al médico, el doctor lo que me dice es que parece que tenía algo en el vientre, que no se podía ver bien y que me lo lastimé, porque por eso era el sangrado. Pues me dijo que me repitiera una sonografía a las 4 semanas o 3 semanas para poder ver lo que fue que me lastimé. Y pasado el tiempo, ya mi pastor estaba orando por mí y el Señor le había revelado que yo lo que estaba era embarazada y estaba peligrando el bebé. Ese es, dentro de todo, uno de los milagros que el Señor me había prometido. Amén. Eh, mi esposo para ese tiempo no lo quería creer porque entre ceja y ceja él no podía dar hijos. Su familia también medio renuente de que está embarazada, pero tú crees, tú estás seguro, pero ustedes tienen un tiempo dejado y bueno, eso está raro y nada, yo lo que asumí fue mi responsabilidad. Yo le dije, bueno, pues si tú no te quieres hacer responsable, pues no hay problema. Mi mamá también agarró, me dijo, mira, si él no está seguro que él es el papá, yo estoy segura que soy la abuela. Yo no tengo ningún problema. Así que vamos a darle. Mi papá también me dijo cualquier cosa, pues mi apellido y lo hacemos así, con mi apellido y ya. Sigue siendo tu hija, pero yo la declaro si ese es el problema. Eh, Tuvo que verme un familiar de él para poderse, para que él creyera de verdad que sí, porque no era que él no quería al bebé, sino que él no creía que yo estuviese en estado de embarazo. Hasta que un familiar de él me vio, que no sé ni siquiera en qué momento fue que pudo haberme visto y se lo dijo, él empezó a buscarme y bueno, ahí volvimos a caer y a vivir juntos. Recuerdo que tuve muchos problemas con el embarazo porque yo tuve un trauma craneal, o sea, mi cráneo se rompió, yo no dejé que me hicieran nada porque los médicos recuerdo que me dijeron que si me entraban en la máquina, el embarazo peligraba, y yo me arriesgué, yo le dije, no, es que yo no sé, qué sé yo, si este es mi último bebé o si mi esposo no va a poder dar más hijos y yo no quiero arriesgarme. Y yo le prometí al médico que realmente luego de yo dar a luz, pues yo me atendía. Pasó el tiempo, pasé muchísimo trabajo con la bebé, porque en lo que él se convencía de que él iba a ser papá, realmente fue un proceso muy fuerte, un proceso de hambre, lucha, donde yo sabía que el enemigo quería llevarse lo que Dios me había dado, pero no tenía tanta fuerza de voluntad como para yo decir, Señor, yo quiero servirte y yo decía, como decimos muchos ignorantes cuando estamos fuera de la fe, que yo no quería ser hipócrita, que yo no quería buscar a Dios por lo que me estaba pasando, que yo quería buscar a Dios porque yo entendía que yo tenía que buscarlo. Y bueno, el enemigo me envolvió ahí por ese lado. Pasando el tiempo, la niña nació, duramos una semana interna las dos porque luego de un tiempo nos enteramos que yo había nacido con una afección del corazón, una cardiopatía congénita. Del lado izquierdo mi válvula mitral no estaba funcionando. Yo para el tiempo de mi embarazo no lo sabía. Mi bebé nació bajo peso,
yo estaba teniendo mucha preeclampsia, mucha presión alta, y lo que decidieron fue hacerme una cirugía de cesárea de emergencia, y el anestesiólogo me pasó de anestesia. Al pasarme de anestesia, yo no podía valerme por mí misma porque la anestesia se me fue a la cabeza. Era un problema para yo sentarme, los dolores de cabeza eran incómodamente terribles. Luego pasa de que la niña yo no la podía ver porque nació con una infección, no sé. Luego a la semana va una enfermera y me dice que la niña mía se había muerto, que no pudieron hacer nada, que ella lo sentía, que por eso era que no me la habían llevado. A mí se me olvidó que yo tenía dolor de cabeza, yo me paré, yo dije, pero que no puede ser, porque ¿cómo me están dando esa noticia una semana? Yo no he visto a mi bebé. Luego nos enteramos que quien había fallecido había sido la bebé que estaba al lado de mi hija, y que alguien había cambiado como el nombre, lo había puesto debajo de la sabanita y que estaban confundidas, pero gracias a Dios no era la mía. Bueno, me dio mucho pesar, ¿verdad? Porque uno no quiere que ningún bebé fallezca después que su madre ha estado esperando tanto tiempo, pero pudimos respirar, me la entregaron, vinimos a casa. Pasaron 2 meses cuando mi pastora me llama y me dice que el Señor quería bendecir a mi esposo con un bebé, con un varón. Y ya usted puede saber, yo con 2 meses de cesareada, ¿verdad? Después de ese proceso me pongo la mano en la cabeza y digo, pero ¿cómo así? Pero Señor, llévame al paso, espérate, tengo un bebé en brazo todavía. Ella me dice, no sé, el Señor me lo reveló, ora para que Él te dé la respuesta, pues tú sabes buscar de Dios, tú sabes orar. Pues no pasó mucho, me caí por unas escaleras, iba bajando con la bebé y me fui por ahí para abajo con todo. Yo no recuerdo muchas cosas, yo sé que al final estaba en el hospital, yo estaba preguntando por la niña, me di un golpe grandísimo en un lado del cuerpo, tenía algo terrible, la bebé, gracias a Dios no le pasó nada, pero entonces ahí me dan la noticia que tengo casi 2 meses de embarazo. La bebé iba a cumplir creo que 4 o 5 meses. Pues ya usted puede saber, medio de todo, ya el Señor me lo había prometido, ya yo sabía que eso era una promesa de Dios y todo eso, pero yo empecé a llorar, me deprimí, que yo no podía creer lo que tan rápido. Bueno, pasado ese tiempo, ya luego de que, bueno, me costó aceptarlo, porque ya el Señor no era algo nuevo, porque ya el Señor me lo había dicho, que la promesa estaba ahí. Recuerdo que con ese embarazo me caí mucho, me caí, me golpeé mucho, porque esa era otra promesa que Satanás no quería que viniera al mundo, porque si esa promesa nacía, esa promesa venía de parte de Dios. Cuando recuerdo que ya me tocó dar a luz, me pasó lo mismo que con la nena, me dejaron el niño interno una semana, pero ya a mí no me habían dejado interna. Pasado el tiempo, empezamos a buscar de Dios. Lo empezamos a hacer luego de que pasara algo. Yo tenía por costumbre, como tenía el conocimiento, ¿verdad? Yo había nacido en una casa cristiana, de que en la casa donde nos íbamos a mudar, siempre yo llevaba un culto. Entonces recuerdo que luego de mudarnos de ahí, porque ya nuestra familia estaba creciendo, yo le pido a la tía mía, le digo, bueno tía, vamos a convocar a unos hermanos de la iglesia porque yo quiero que oremos a una casa que nos vamos a mudar. Pues yo creo que eso fue lo que despertó en Satanás la persecución, porque cuando estábamos orando, algo se despertó. Digo así porque yo digo, como lo que estábamos viviendo era algo extraño, que sí, yo tengo conocimiento de lo espiritual, pero lo que estaba pasando era inusual. Ya el Señor me había prometido que mi hija iba a ser una niña de visión, pero yo no sabía que es tan profundo. La niña, cuando tenía 1 año, empezó a hacerse sueños y siempre decía que no
a una tía. Pues yo soy de la gente que soy muy poco visitada, porque como ya le dije al principio, el Señor me quitó muchísima piedra de tropiezo y me dejó sola para que yo entendiera que yo dependía de Él totalmente y no de las personas que yo había ayudado, que yo entendía que podían hacer lo mismo por mí. Y yo decía, pero ¿qué tía puede estar haciéndomele daño? Porque, y ella se sueña, pero aquí no viene nadie, yo le decía a mi esposo. Y un día, luego que caí en un proceso, por ejemplo, vino mi tía, oró, 3 días después, antes del primer domingo, luego de ese culto de oración, un espíritu extrayó del gavetero mío a mi cabecera 2 muñecas que yo tenía de la niña en cajas. Lo que me pareció inusual y pude entender fue porque la muñeca de abajo cayó primero que la de arriba y las 2 cajas estaban juntas. Entonces yo llamo a mi esposo, le digo, mira lo que me acaba de caer, son las 4 de la mañana, yo no entendí que busca eso volando del gavetero a mi cabeza, o sea, lo que él me está tirando directamente. Le digo yo a mi esposo, todavía no habíamos hecho la profesión de fe. Nosotros estábamos que buscábamos ahí de Dios, pero no era lo mismo que uno ya tener algo firme. Caigo en un proceso que es, no sé si Majo le enseñó una parte del video, donde tengo una pierna enferma. Todo empezó como con una picadura de mosquito o algo, eso se infectó. El caso fue que terminé con una bacteria come carne en mi pierna que me hizo alejarme de la iglesia porque no podía caminar. Entonces, luego que yo pasé ese proceso, yo me di cuenta, pastor, que el Señor estaba utilizando el proceso para poderme entrar en un cascarón y poder trabajar conmigo desde adentro. Porque literal yo no podía salir de mi casa. Yo sufría, eso dolía, porque todo lo que tenía que ver con carne buena en mi pierna, toda esa bacteria se la comía en 24 horas. Luego me pasó a las manos. Mis manos estaban destruidas, llenas de pus, hoyos, y yo decía, ¿qué es lo que me pasa? O sea, cuando uno está bien y se ve que se está deteriorando y uno no tiene la respuesta, uno como ser humano se desespera. Y yo lloraba tan desesperante que los vecinos venían a ver y decían, pero ¿por qué es que ella está llorando así? Llévenla al médico. Ningún médico, ningún doctor, nadie quería atenderme. O sea, todo el mundo me cogía asco y me cogía miedo porque la bacteria era tan fuerte, era un Streptococcus aureus o aureus, que es algo así, que caminó rápido hasta mi rodilla y eso fue en cuestiones de 2 semanas. O sea, le estoy hablando de 15 días, eso se me comió mi pierna o sea, total. Y yo no podía caminar. Mientras tanto, el Señor estaba trabajando conmigo, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, yo no sé a quién es que mi hija está viendo, pero si tú eres un Dios de poder, si tú eres el Dios que tú dices ser y estás conmigo y tú tienes un llamado para mí, yo necesito que tú me muestres qué está pasando con mi hija porque sé que mi hija está sufriendo. Yo la oigo que no puede dormir. O sea, de madrugada mi hija se levantaba histérica. Era algo extraordinariamente extraño porque era una bebé. O sea, ella es una bebé, pero ella era más bebecita en aquel tiempo. Recuerdo haber escuchado, yo dormía en la sala, yo no dormía en mi habitación, yo dormía era aislada, porque no sabía qué tan contagioso era lo que yo tenía en ese momento. Y recuerdo que escuché esa voz que me dijo, hoy vas a dormir en tu habitación. Y yo me paro, voy, me acuesto, no era hora de dormir. Y recuerdo que yo nada más hice poner mi cabeza en mi almohada. Inmediatamente pude ver mi cuerpo en la cama y yo me veía como arriba de mi cuerpo. Y no voy a negarle, fue una experiencia extraña. En mi vida había pasado algo así, pero pude salir, estaba oscuro cuando el Señor me permitió salir de mi cuerpo o Él me sacó, no sé cómo, no sé. Y cuando fui al lugar, lo que estaba atacando a mi hija en sus sueños era una bruja. Yo pude ver este pájaro enorme
en el patio de mi casa, en espíritu, y el personaje no se había dado cuenta que yo estaba en el lugar hasta que esa cosa estaba hablando con alguien y ese alguien se dio cuenta que yo estaba ahí y ella se volteó. Digo ella porque lo que tenía era un semblante de mujer, pero lo que parecía era un pájaro enorme. Recuerdo que cuando logré verlo, me quedé frisada. Yo no pude abrir la boca, no pude reprender, yo no pude hacer nada. Yo me quedé como petrificada. Y eso venía para encima de mí. Y así mismo recuerdo esa mano que me agarró y me entró nuevamente y me desperté. Y empecé a vocear. En eso ya eran las 3 de la mañana y empecé a vocearle: tú me quitaste el habla en mi sueño, pero yo te reprendo en el nombre de Jesús, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y en eso se escucha, detrás de mi ventana había una mata, un árbol de frutos de mango. El mango no cae verde a menos que lo tumben, y se oyeron mangos cayendo, la mata como que se les remenió algo encima, una cosa terrible. Al otro día mi esposo encontró 12 mangos abajo en el piso, verde, como explotado porque no estaban maduros. Y después de ahí ya mi hija estuvo mejor. Le cuento esta experiencia porque habemos muchas madres que no sabemos a veces cuando nuestros hijos están teniendo guerras espirituales o cuando nuestros hijos están teniendo pesadillas. Para mí era una pesadilla que ella pudiera estar teniendo por cómo vivía en su día a día. A veces iban hermanas de la iglesia, me visitaban, me daban la mano con ellos porque estaban más pequeñitos en ese tiempo, pero era un poco inusual de que ella sintiera que alguna de esas visitas le estaba haciendo daño, porque no la dejaba dormir. Entonces, era algo que como madre, no solamente, ¿verdad? Como su guía espiritual o como lo podamos llamar, me hizo entender que algo estaba mal, porque mi niño no veía ni sentía nada de eso, simplemente ella. Y luego que pasó ese tiempo, recuerdo que después de ahí empecé a tener más conexión con Dios, más conexión con lo espiritual. Luego de ese tiempo empecé a ver cosas que en verdad no creo que cualquier ojo quiera ver. eh, Podía desde ese tiempo empezar a escuchar cómo los espíritus caminaban, cómo espíritus arrastraban cadenas en este lugar, y yo empecé a ver cosas, a escuchar cosas. Yo dije, fue una experiencia extraordinaria. Resumiendo todo, cuando Dios tiene un propósito en la vida de nosotros los seres humanos, a veces nosotros corremos tanto, 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 que llega un momento en que ya la carrera como que tú no sabes para dónde es que tú estás corriendo y te detienes. Entonces, cuando nos detenemos, no solamente no dejamos al Señor cumplir lo que quiere cumplir sobre nosotros, sino que también le damos más ventaja a Satanás de que nos arrope, nos agarre y haga con nosotros lo que quiera, porque recuerdo que el mismo espíritu influía mucho en mi vida matrimonial con mi esposo, porque lo que era quería destruirme a mí, poniéndome a mi esposo en mi contra. Mi esposo estaba que salía de la casa y no quería entrar. O sea, él salía a trabajar y ojalá él para ese tiempo encontrar trabajo todo el tiempo para no estar dentro de la casa. Se sentía algo, qué sé yo, el ambiente se sentía bien pesado, se sentía algo terrible hasta que yo me paré. Le dije al diablo, no, espérate, porque las cosas no son así tampoco. Yo tengo conocimiento y tú no me vas a destruir a mí. ¿Y por qué? Y pasaron muchísimas cosas. O sea, en mi misma familia, el enemigo se levantó, quiso herirme a través de algunas palabras de ciertas familiares míos que para mí eran sumamente importantes su opinión.
me llegaron a decir cosas que yo decía, pero ¿por qué? O sea, como que arrepiéntate, busca de Dios de verdad, porque tú no eres cristiana, porque pasó tal cosa, pero yo nunca me enteraba que era lo que pasaba. Yo siempre me enteraba cuando me insultaban. Hasta que un día yo dije, yo no voy a seguir dejando que el diablo siga jugando y haciendo nido en mi cabeza, porque yo tengo el conocimiento y yo sé cómo decirle al diablo, cállate. Yo sé cómo decirle a Satanás para ahí. Yo sé cómo tener autoridad encima de la cabeza de Satanás. O sea, a mí el diablo no va a seguir jugando conmigo. Y recuerdo que me puse los pantalones, como decimos aquí, y me puse a buscar de Dios de una manera ya algo fuera de lo normal. Recuerdo que oraba mucho por mi esposo porque mi esposo era un hombre incrédulo en su totalidad. Él no creía nada, nada. Él me decía, yo no sé para qué tú lees la Biblia si la Biblia le escribió un hombre. Y así era que él se expresaba de, de las cosas así de Dios. No quería saber nada de eso. Él viene de una familia donde su mamá era idólatra y realmente, o sea, un cambio extraordinario que de la idolatría, de lo que era que él conocía, conocer a Dios y a sus milagros y sus cosas, las proezas que hace el Señor. De verdad que yo me siento muy contenta y muy feliz y de verdad honro cada vez la vida de mi esposo al verlo hoy en día siendo un hombre de Dios, de la manera que es y escucharlo predicar, que hay mucha gente que lo ven ahora y todavía le dicen que tú eres cristiano, que tú eres pastor, que tú pastor es un no, muchacho, pues verdad que Dios cambia, porque en él no veían un futuro como así el futuro que veían en él era incierto. Y mucha gente se ha sorprendido que está casado, que tiene hijos, que es un hombre de familia, que es alguien que ha enderezado sus pasos, gloria a Dios. En el poco tiempo que él tiene en el Evangelio, yo he podido ver el cambio que Dios ha hecho en él. Y sé que mi testimonio tiene muchas ramas por donde uno puede darle un consejo a alguien, ya sea de la salud, ya sea matrimonialmente, ya sea familiarmente. El consejo que siempre doy es que no desfallezcan. O sea, cuando nosotros tenemos un punto donde hay que orar, llega un momento en que uno se desespera y uno dice, pero yo oro y no llega, no, o sea, no veo la salida y sigo orando y sigo orando. ¿Será que Dios no me está escuchando? Pero sí, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, hermano pastor, que el Señor sí nos está escuchando, pero también está probando nuestra paciencia. Cada vez que pasa el tiempo, siempre me identifico más con las palabras que dijo Job en su momento, que cuando Dios dio, también Dios quitó, y bendito sea el nombre de él para siempre y por siempre. Amén. Claro. Oye, pastor, hay una pregunta. Creo que hay personas que Dios levanta en ciertas áreas, ¿no? Y se vuelven como especialistas en esa área. Y veo que Amén. mucho de tu caminar y tu proceso con Dios ha sido como enfrentarte a situaciones de guerra espiritual, literal, ¿no? Incluso Amén. de áreas de brujería. Y creo que muchas veces como cristianos nos falta mucho tener ese entendimiento de hasta Ujú. dónde puede llegar el diablo y hasta dónde no, porque Sí, hay algunos que incluso creen que por ser cristianos la brujería no te afecta, ¿no? Yo pienso que el enemigo mete mucha oposición de muchas formas, ¿no? Y uno no puede como, sí. como decir, ah, eso no está. Y, Ujú. o sea, tú en tu perspectiva, ¿cómo verías la parte de cómo los cristianos nos falta no sé, parte de ser capacitados o tener más entendimiento en esa área, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo puedo recomendarle al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, que se meta en oración, porque la brujería sí puede llegar a afectar, porque no podemos dejar de entender que somos un cuerpo. Sí somos en el plano espiritual, sí sabemos conectarnos con el Señor cuando oramos y tenemos intimidad, pero no podemos dejar de negar que somos un cuerpo natural. Y el cuerpo natural puede, claro que sí, ser afectado con el mal,
pero no directamente. Son como yo le llamo ráfagas. Los rafagazos llegan, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, turbulencia en tu mente, la soberbia, puede llegar también la depresión, que es un espíritu que lo manda, la brujería, Satanás, eso es por lo que más está atacando últimamente al pueblo de Dios, con el desánimo, que podemos también ver que el profeta Elías también se llegó a desanimar, que lo tocó el desánimo, o sea que como pueblo de Dios no podemos andar tan divagantes sin estar entendido de que al pueblo de Dios sí puede, se le puede armar una guerra y no podemos por eso bajar la guardia. Debemos estar todo el tiempo, no paranoicos, pero sí alertas. Eso yo Alertas. lo recomiendo. Oye, por ejemplo, hay muchas mujeres que justamente están peleando en esta batalla por su esposo y que dicen, híjole, es que mi esposo no cambia, mi esposo, por más que uno ora y no pasa nada. O sea, ¿tú qué le dirías a esas mujeres que están en esa batalla que tú ya pasaste? Yo sí puedo decirle que sigan orando porque soy de las que cree fielmente que Dios no une consecuencias ni casualidades. Lo que Dios une, bien lo dice su palabra, el hombre no lo puede separar. Por eso creo fielmente en los propósitos. Y la mujer que está pasando hoy en día por esa situación, yo lo único que puedo aconsejarle, que fue lo que me resultó, es orar. Orar, pero orar de una manera sabia. No orar egoístamente, porque a veces no nos damos cuenta que caemos en lo egoísta. ¿Por qué? Porque empezamos a orar porque no queremos sentirnos golpeadas, no queremos sentirnos maltratadas, pero no nos damos cuenta que el ser humano necesita un trato íntimo directamente con el Señor. Yo recuerdo que yo oraba por mi esposo y yo ataba el corazón de mi esposo al cuerpo de Cristo. Yo ataba la vida de mi esposo a los pies de Cristo. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor que aun si él no tuviera conmigo, yo necesitaba que él tuviera un encuentro con el Señor, porque eso era lo único que le iba a dar felicidad a él como ser humano. Eso es lo único que al ser humano nos da felicidad de verdad, sin egoísmo, sin contiendas, conocer a Dios directamente. Claro, la plenitud, ¿no? La plenitud. Oye, pastora, Amén. ¿te gustaría terminar este hermoso testimonio orando por las mujeres, por aquellos que te están escuchando en este momento y que están en Amén. ese punto de decir, Señor, yo necesito que hagas algo en mi vida? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Cerrando nuestros ojos, vamos a poner las manos, gloria a Dios, hacia el cielo, pidiéndole al Señor que tenga misericordia por cada mujer que se encuentre en este momento escuchando esta transmisión. Le pedimos al Señor, gloria a Dios, que les dé fortaleza, que les des, Señor, la guía que necesitan. Háblale a sus corazones, a cada persona, Jehová, a cada joven. Te pido, Señor, que le pongas una coraza, Señor. Sé tú, Padre de la gloria, estando con ellos, cuidando, Señor, que en su cabeza el enemigo no haga, Padre de la gloria, nido. Señor, te pido que esta entrevista llegue a los corazones y que no sea yo hablando, Señor, sino tú, Jehová, dándole, Señor, Padre de la gloria, las respuestas que cada uno está necesitando en este momento. Te doy gracias por nuestro hermano, Señor Pastor Denny, gracias, Jehová, por ellos, por su esposa, Señor, por la sierva Majo, Padre de la gloria, que su ministerio también siga llegando a más vidas, siga llevando, Jehová, la palabra y el entendimiento tuyo. Te pido por cada niño, Señor, que se encuentra, Jehová, mirando esta transmisión, Padre, cada mujer, cada hombre, matrimonio. Sé tú tomando el dominio y control, Jehová, dentro de tu infinita misericordia. Te lo pedimos en esta hora, Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén, pues muchísimas gracias. Sé que va a ser de muchísima bendición para los que se han quedado hasta este Amén. punto. Y pastora, te agradecemos Amén. muchísimo. Gracias por tu tiempo y tu disposición. Y sabemos que el Señor seguirá haciendo cosas grandiosas en tu vida, en tu Amén. ministerio y en tu familia. Y muchísimas gracias Amén. a todos y nos vemos al próximo testimonio. Amén. Y Dios me le aquí, bendiga. Fue un placer enorme, un honor. igualmente.